presentado por José Luis Gordillo. Estamos en el programa Oasis en el Desierto y bueno, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar de un tema muy bonito, importante también para nuestras vidas, titulado La Ley de la Libertad, basado en el libro de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 19 al 27, que dice: en el nombre de Jesús de Nazaret. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque eres bueno y maravilloso, porque permite que estemos en este lugar, Señor, en esta radio, para hablar de tu palabra, para bendecir tu nombre, Señor. Te pido que bendigas en gran manera, Señor, a tu pueblo, a aquellos que estén escuchando la radio en esta hora. Padre, que sean bendecidos con el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido, Padre, que abras su entendimiento, su corazón, para entender tu palabra. Amén. Y bueno, vamos a hablar de este tema, la ley de la libertad. En el Antiguo Testamento, recordamos que la ley fue dada por Dios a Moisés. Era una ley que simplemente daba a conocer el pecado en su plenitud. Y Dios demandaba en el Antiguo Testamento cumplir la ley en su totalidad, pero sabemos que ningún hombre pudo cumplirlo. Aún ni Moisés, el único que vino a cumplirlo se llama Jesucristo, nuestro Señor. Pero la ley fue dada con un propósito, para que se conociera el pecado y para que supiéramos todos los hombres que todo aquel que transgrede la ley de Dios es un pecador. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago habla de una ley perfecta, la ley de la libertad. Pero ¿cómo es esta ley que sin duda la palabra nos asemeja como ordenanzas? La palabra ley significa ordenanzas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo ser libre si se supone que es una ley? O estamos hablando de una ley. Pero el apóstol Santiago dice de esta manera, en este estudio que vamos a tener, dice que la ley perfecta es la ley de la libertad. ¿Habrá una ley perfecta? Nos hacemos esa pregunta. La Biblia dice que la ley perfecta es la ley de la libertad. Las leyes por lo regular humanas son dictadas para restringir libertades, pero la Biblia dice que la ley perfecta es la ley de la libertad. Tenemos que entender esto,
Dios diseñó al hombre para que fuese libre. Por eso dice la Biblia en Juan 8:36, dice de esta manera: así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Así es que Jesucristo es el que nos viene a ser libres, libres del pecado. Todos aquellos que estábamos sin Cristo en el Antiguo Testamento, las personas que estaban en el Antiguo Pacto, eran esclavos del pecado. Cuando viene el Señor Jesucristo, los hace libres. A los fariseos se les dio la oportunidad de que fueran libres de su religiosidad, pero ellos no quisieron entender al Señor. Iban donde Él estaba, nada más para ver sus errores y acusarlo. Los fariseos y los escribas estaban detrás de Él como religiosos, solamente como oidores y no hacedores de la palabra. Estaban buscando solamente ocasión para prenderle, dice la Biblia, y para matarle. Pero el Señor conocía la intención de sus corazones. Eso es lo más importante. El Señor vino a hacer libres a aquellos que estaban atados no solamente por la ley, sino por el pecado. Y cuando el Señor viene y predica, aún los demonios huyen delante de su presencia y reconocen que es el Señor Jesucristo que ha llegado a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo predicaba en esta tierra, las enfermedades se iban, los muertos resucitaban. El Señor traía esa ley de la libertad para que nosotros fuésemos libres del pecado, de todas las ataduras, aún de nuestro pasado. Por eso el Señor vino a darnos libertad. No confundamos la palabra libertad con libertinaje. La palabra libertad es hacer lo debido, lo correcto, mientras que el libertinaje es salirse de la libertad que Dios nos ha dado. Así es que el Señor vino para hacernos libres. Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. En este tiempo, muchas personas han regresado a la ley de Moisés. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se le llama la ley de Dios y posteriormente se le llama la ley de Moisés? Porque simplemente los judíos hicieron ritos humanos que Dios demandaba a través de su palabra, pero ellos hicieron costumbres, tradiciones que el Señor vino a abolir, vino a terminar. El Señor trajo esa libertad porque Él para eso vino. Él quiere que nosotros seamos libres en Cristo Jesús y que no vivamos ya en ese yugo de la esclavitud. Muchos, estando en Cristo Jesús, todavía están esclavizados a su pecado. Están esclavizados en el trabajo. No pueden servirle al Señor porque tienen mucho trabajo. Otros están esclavizados por su dinero. No quieren desajustar ni un solo peso para la obra de Dios. Están esclavizados. No son libres. Otras personas están esclavizados por su pecado. Cuando comenzó su pecado en la vida de ellos, lo disfrutaban, tenían ese placer. Ahora ya no lo disfrutan. Ahora ya están esclavizados. Ahora el pecado los ha esclavizado. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús vino para hacernos libres. Esa es la ley perfecta, la ley de la libertad en Cristo Jesús. Este estudio de Santiago no nos está haciendo regresar a la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Nos está haciendo para reflexionar acerca de la ley de Cristo. La ley perfecta es el amor, dice el Señor Jesús.
ahí se cumple la ley y los profetas en el amor. Y Dios muestra su amor, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional. Él no nos pide nada a cambio, solamente que tengamos fe, que tengamos esa fe en el Señor y que podamos decir: Señor, yo te he fallado. Quizás tú estás esclavizado todavía por el alcohol. Quizás vas a la iglesia y todavía te tomas una cerveza y no puedes controlar tu alcoholismo. Dios quiere hacerte libre a través de Jesucristo, pero dale oportunidad al Señor para que Él verdaderamente te pueda hacer libre. Así es que nosotros confiamos en el Señor, que Él vino a darnos libertad. Él no quiere que estemos esclavizados a nada. Ciertamente Pablo dice que aquel que lo ha tomado por soldado, nosotros somos esclavos de Cristo, pero no somos esclavizados, no somos maltratados. Somos esclavos del Señor porque lo amamos y le servimos no por una recompensa, le servimos porque le amamos. De Él dependen los galardones, las coronas que Él tiene preparadas para su pueblo. Pero confiamos en que el Señor es justo. Él es justo. Pero dice también la palabra que habla de algo muy importante aquí, que es la religión. La palabra religión viene del latín, que significa religare. Religar a Dios. Eso es la palabra religión. Recuerdo que en muchas ocasiones nos han dicho que somos religiosos. Y realmente no somos religiosos, solamente creemos en el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. A mí en una ocasión me dijeron que era religioso, quizás por mi actitud. Pero respeto el comentario que me hicieron, lo respeto, pero realmente no es que uno sea religioso, simplemente que uno ama a Dios y trata uno de vivir de la mejor manera posible. Es cierto, fallamos y sabemos de antemano que la religión no salva. ¿Cuántas personas allá afuera tienen una religión que no salva? Necesitamos a un Salvador, no una religión más. Religiones hay más de 3,000, según algunos datos, en todo el mundo. La religión no salva, el que salva, él se llama Jesucristo de Nazaret. Vemos también otra raíz de la palabra religión. La palabra religión viene de la palabra en griego treskos, que quiere decir ceremonioso, en culto, como demostrativo. Eso significa que es algo que se ve, es algo externo, es religioso, temeroso y adorador de Dios. También quiere decir alguien que tiembla o tiene temblor, mientras que la piedad quiere decir la actitud o la piedad interior del alma. ¿Quién es entonces un religioso? Un religioso es aquel que se preocupa solamente por la armazón externa, es decir, lo externo de la persona, como su vestuario, por ejemplo. Muchas personas están preocupadas por vestirse de una manera que se distinga delante de los demás. Aquellos que son distinguidos por otros en su forma de vestir son aquellos que son llamados religiosos. En algunos templos hay personas que no pueden entrar si no tienen barba. Eso es una religión. Es algo que te está pidiendo, es algo externo. Los judíos tenían una religión verdadera. Y les comento esto, los judíos tienen que ir a adorar al templo de Dios, allá en Israel. Esa es la ordenanza que Dios les dio, que tienen que ir. Nosotros ahora como iglesia no necesitamos ir a Israel, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros.
La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Él está con nosotros. Los judíos tienen que ir a su templo. Los judíos tienen que viajar de diferentes partes del mundo para adorar a Dios allá en Israel. Mientras que nosotros estamos en casa como iglesia local y también como iglesia universal, pero el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y Él está en medio de su pueblo. Esa es la diferencia de una religión a que nosotros creamos en Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres para adorarle, libres para que podamos servirle. Así es que también existe otro concepto de la religión que es vana. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Toda persona que no refrena su lengua, si es que tiene una religión, de nada le sirve. El Señor en Mateo 23:27, el Señor Jesús le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor les decía a los fariseos, a los escribas de esa manera, porque conocía sus corazones. El libro de Ezequiel dice: ¿quién conocerá el corazón de los hombres? Solamente tú, Jehová. Ni el hombre puede conocerlo. Aún aquel que dice conocerse a sí mismo, su corazón es engañoso. Solamente Dios lo puede conocer. Mateo 23:28 es lo que dice, lo que acabamos de leer. Le habla a los fariseos, a los escribas, aquellos que se creían los religiosos de aquellos tiempos. Y cuando vieron al Señor Jesucristo echar fuera demonios, dijeron: ¿qué nueva religión es esta? ¿Qué nueva doctrina? Que aún hasta los demonios le obedecen. Dijeron: es una nueva religión. Pero el Señor vino a hablar del evangelio bendito, de su palabra. Él vino con poder, con autoridad, con unción, para demostrar que Él es el verdadero. Existe también la religión pura y sin mácula. Mácula quiere decir sin mancha. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa religión que habla Santiago es para aquellos que quieren hacer obras. Esas obras no es para que seamos salvos, sino para demostrar al mundo, a las personas que no conocen al Señor, que nosotros estamos cumpliendo lo que el Señor manda. El Señor quiere que demostremos nuestro amor al visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones. Pero algo muy importante, muchas personas lo hacen, pero no se apartan sin mancha del mundo. Así es que el Señor quiere las dos cosas. Y bueno, también existe la religión humana. Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. La religión humana está llena de preceptos, principios, normas elementales del mundo. Han tomado del mundo muchos conceptos y han hecho nuevas religiones, creyendo que por eso se van a salvar. Pero la ley de la libertad, la ley de Cristo nos da unción. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. La ley de la libertad. Eso es lo que el Señor vino a hacer y vino a demostrar a través de sus obras preciosas. La ley de la libertad nos liberta de corrupción y nos concede gloria, gloria que procede del Padre.
Romanos 8:21 dice, la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así es que el Señor quiere que vivamos en libertad, que dejemos ya esa apariencia de religión, que podamos cada día ser más auténticos, que podamos ser cada día más sinceros con Dios, que lejos de ser religiosos podamos ser cristianos verdaderos y que podamos confiar cada día en el Señor. Que podamos expresar a través de nuestras obras sea el amor hacia los demás y que podamos vivir una vida santa delante del Señor. Que podamos ser libres en su palabra, libres para servirle, libres para amarle, libres para buscar cada día su rostro en la oración, libres para poder predicar su palabra sin temor alguno. Esa es la libertad. Esa es la ley de la libertad, no como la del Antiguo Testamento, que ellos tenían que estar sujetos a esas leyes sin poder cumplirla. Solamente Cristo lo cumplió, nadie más. Así es que Cristo nos hace libres y Él quiere que vivamos en esa libertad. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tú nos haces libres, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, maravilloso. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta hora. Tú viniste, Señor, para hacernos libres cada día, para amarte, Señor. No libres para hacer lo que nosotros queremos, sino que para que podamos buscarte, Señor. Para que podamos, Señor, vivir en libertad por medio de tu palabra. Aquellos que estaban enfermos, Señor, han sido sanados. Aquellos que estaban oprimidos por el diablo, Señor, tú los has libertado. Aquellos que estaban esclavizados a su pecado, ahora están en Cristo Jesús libres para servirte. Aquellos que estaban esclavizados por preceptos humanos, tú los has llamado con un propósito para que te adoren en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Toda la gloria y la honra es para ti. Padre, bendice tu palabra. Bendícela, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Epístola del apóstol Santiago, presentado por José Luis Gordillo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.